Este es el tema de la película Alfie. Y además también... Seductor irresistible. Es que si no le dices la segunda parte del título... No entiendes nada. Y no tiene sentido, pierde sentido la película. Sí. Pero además ahorita que oía la música, es que esa fue la época, la mejor época de Burt Bacharach, no solamente con la enorme cantidad de canciones que compuso, sino que además hizo mucha música de película muy buena en ese momento, como la de Butch Cassidy y Sundance Kid, o que hay de nuevo Pussycat, Casino Royale, La persecución del zorro, realmente fabuloso. Este hombre sí era, muy talentoso. ¿Quiénes ganan más? ¿Quiénes tienen mayores ingresos? ¿Los creadores de la música o los autores del tema o del drama o de la historia? Los de la música. O sea, es lo más curioso, que el creador original, que sin ellos no existe la película, son los que por lo general menos ganan. Es muy raro cuando uno de ellos realmente le va bien. Al único que le fue súper bien fue este escritor Joe Sterhas, que fue el que escribió Bajos Instintos y que cobró creo que $1 millón por la siguiente película, y así cobraba. Ya después se opacó y se eclipsó, pero él ha sido de los que más han... De las últimas con mayores ingresos es del chamaquito mago, ¿no? De lentes. Sí, Joanna Rawlings. Sí, J.K. Rawlings, que eso también ayer justamente en la noche me explicaban eso, que es mucho mejor registrar las obras como novela o cuentos, no tanto como un guión cinematográfico, porque cuando uno cobra, o sea, nada más cede los derechos del guión, pero en realidad tienes todavía tu derecho sobre la obra primigenia. Sí, y eso yo no me lo sabía, entonces ya lo sé ahora para la próxima. Esa de los chavitos de los vampiros también se volvieron millonarios. Y los Juegos del Hambre cobró 25 millones por el puro texto continuación. Bueno, sí, ya a estas alturas, ya estas nuevas películas, sí, ya son como una franquicia, ¿no? Sí, pero las dos, la de los vampiros y los Juegos del Hambre, fueron registradas como novelas. Como novelas. Eso es lo que les permite la continuidad. Y en el caso de Burt Bacharach, por ejemplo, Alfie, el seductor irresistible, pasó. Nos acordamos los que la vimos en aquel momento, o la nueva generación, pero la música es un continuamente. Y él fue doblemente privilegiado. Él estuvo casado en su mejor época con Angie Dickinson. Sí. Y él dijo muchas veces que era su verdadera... ¿La mujer policía? Sí, la novia de Kennedy, una de las novias más importantes de John Kennedy. Incluso estando con Bacharach, seguía una relación eventual con John Kennedy. Por lo mismo, él se mete de lleno a componer, pero no se separan, no se dejan. Y él dice, mi inspiración, mi musa es Angie, su esposa. Y que además Angie Dickinson es la que sale en La quemarropa con Lee Marvin, 66, 67, y todavía la vimos casi 30 años después en aquella película de Vestida para matar, y seguía siendo una mujer muy atractiva. De los escritores, los de novelas de espías, también se vuelven celebridades increíbles, Clancy y los otros, Casa al Octubre, el de Ipcress File, ¿cómo se llamaba? Que hace el propio Kane. Contacto en Francia. Contacto en Francia también fue una novela muy exitosa. Sí. Y además hubo una continuación, y lo mismo pasó con Mario Puzo de la saga Padrino. Exactamente. Pero como un pago a guionista, el que había ganado más fue Joe Sterhas con Bajos Instintos, fue el primero. ¿A poco? Además luego los llaman para que armen la cinta, ¿no? Sí, además, exacto, porque tienen que darle a veces coherencia, ¿no? Y generalmente terminan trabajando muy de cerca con los directores. Hay otros que no. Sterhas era de los que siempre se peleaba, y por eso él cobraba y les daba ahí la historia y hagan lo que quieran, pero yo cobro $1 millón. ¿No es Spielberg el que empieza con esos millones como un escritor? Sí, pero como el primer plano está como director-productor, entonces en realidad no se... Gana por todo. Gana por todo, sí, no, por eso era el rey Midas de Hollywood. Y el novelista también se hizo muy rico, Benchley. Ah, sí, el de Tiburón, claro. Sí.
También el de... Las de Harrison Ford, ¿no? Las que tú dices que él es el protagonista, ¿no? Esas películas de espionaje. ¿De quién me...? No, pero también Michael Caine, sí. el espía que vino del frío, Y las de Ipcres. Ipcres, sí. Archivo Confidencial y algo de Berlín. John Le Carré también ha ganado muchísimo dinero. Entonces Hollywood paga mejores precios para los cineastas. No importa qué tan populares sean las cintas de Italia, de Francia, de otros países con gran proyección. No, lo que pasa ahí es que digamos que el premio de consolación de alguna forma es que los incorporan al cine de Hollywood. Muchos directores que demuestran que pueden hacer películas muy interesantes, originales, y casi de inmediato les dan una película en Estados Unidos. Hay algunos que no aceptan, el caso de Fellini, Bergman, claro. Nunca aceptaron filmar allá. Pero ahora es muy común que los directores que les va muy bien allá terminan haciendo películas incluso de muy bajo presupuesto. No recuerdo el nombre del director, es un nombre muy raro, el de Solo contra Todos, que aquí se ha hablado mucho. Solo contra sí mismo. Solo contra sí mismo, perdón. Ese director fue el que filmó la Plan de Escape, esta película con Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Y el inglés que llegaron a ofrecerle tantas películas en Estados Unidos, Hitchcock. Bueno, ahí sí fue un caso especial, porque él en realidad un poco se va para allá porque es más o menos la época de estaba la Segunda Guerra Mundial en pleno, y yo creo que él dijo, no, es que aquí realmente yo corro mucho peligro estando aquí, mejor se fue, debuta con Rebeca, y la verdad es que él incorporó, yo creo que la cultura popular estadounidense la supo trabajar muy bien, porque sus películas son profundamente estadounidenses, a pesar de que el director es inglés, y las películas que hizo en Inglaterra son profundamente británicas. Realmente un tipo muy inteligente. Hitchcock. No le quedaba otra. Sí. Más que ser inteligente y talentoso, porque en el fondo era un hombre tan acomplejado. Sí, exacto. Y con tanta inseguridad, que entonces empiezas a sublimar. Y cuando sublimas te vuelves genio. Cuando en tu interior no hay esa base sólida, entonces empiezas a proyectar y a ser creativo. Y eso fue Hitchcock, un genio. Se volvió villano cuando congeló a esta mujer, ¿cómo se llama? Tippi Hedren. Sí, de la película esa primera. La de los pájaros. Los pájaros. Y como buen genio, pues sumamente misógino, y agresivo. Que estuvo eternamente enamorado de la princesa Grace. De la Graciela. Sí, por eso la sacaba en varias de sus películas. Y algo que sale en Hitchcock que sí era cierto, de que las observaba, hacía un agujerito ahí para verlas, era voyerista. Sus películas son muy voyeristas. O sea, la verdad es que este hombre, lo bueno es que todas sus manías y sus obsesiones se las transmitía al espectador, no se las quedaba con ella. Es cuando sublima, es cuando lo lleva a un plano totalmente mágico a través de las películas, pero él en su personalidad era súper patológico. Pero desde antes Hollywood era muy atractivo, el director de Metrópolis se va para allá, Fritz Lang hizo muy buenas películas ahí. Muchos de los alemanes que también por la Segunda Guerra Mundial, que eran directores de allá, pues hicieron carrera con estas películas de bajo presupuesto de cine negro, pero que ahora a la distancia uno las ve y son obras maestras. Lo que pasa es que en ese momento, como eran películas pues de entretenimiento para el público, así para el gran público, no les hacían caso, pero pues son películas buenísimas. Había otro que se llama Robert Siodmak, que hizo muchas películas de esas de cine negro. ¿Y Buñuel estaba medio zafado también? Sí, no, definitivamente, ¿no? No, sí, Buñuel estaba totalmente deschavetado, ¿no? Sí. O sea, basta con verlo para darse cuenta que el hombre estaba mal, pero es lo mismo, o sea, sus películas son realmente geniales. Uno las ve a la distancia ahora. Para Los Olvidados, me queda claro que es, yo creo que la mejor película que se ha hecho en México, y la hizo un español, y la escribió un español, que fue Luis Alcorí. Estábamos viendo Subir al Cielo. Qué maravillosa, qué manera de meterse en los personajes, las costumbres y la idiosincrasia de los mexicanos. Es lo que hizo Hitchcock con los estadounidenses. Exactamente, Buñuel logró hacer eso. O sea, ya sean sus películas urbanas o ya sean sus películas en pueblos, como esta de Subida al Cielo o aquella de Nazarín,
por ejemplo, también vemos las costumbres de los pueblos, también filmada, por cierto, en Morelos, en Huastepec, en Cuautla, pero, por ejemplo, El Bruto, una película literalmente brutal en todos sentidos, ¿no? Los personajes son de una crudeza y tampoco hay concesiones, ¿no? Es una película muy buena, pero Los Olvidados definitivamente, esa secuencia cuando llega Roberto Cobo en el eje central, el niño perdido, a pedir la torta, y entonces cuando ve la policía y se va, es que, no sé, todo es tan, parece que estamos viendo un documental. Realmente es fabulosa esa película. La romita esa. Oye, Rafael Aviña, ¿Buñuel actuaba en algunas de sus películas? Que yo recuerde, no, aunque aparece en aquella película de En este pueblo no hay ladrones, hace el papel del sacerdote. No, pero esa porque tiene a varios personajes muy importantes de la cultura en México, ¿no? Sí, exacto, pero no, Buñuel no le gustaba aparecer en sus películas, a diferencia de Hitchcock, que se volvió ya como una cuestión ya muy curiosa de tratar de descubrir bueno, no era muy difícil descubrir en realidad la figura que tenía Hitchcock, pero Buñuel no hacía eso. Pero a veces era enigmático, Sí. Porque salía en lo más alto de una escalera cruzando, o en un periódico impreso que va en la lancha salvavidas esta donde van los náufragos. Sí, Entonces la de náufrago. Hitchcock, Sí, en el ¿no? náufrago, sí, Hitchcock. Sí, de perfil. O de perfil en un video translúcido. Sí, o claramente sentado junto a Cary Grant en un ferrocarril. Sí. Además lo volteé a ver Cary Grant. En La ventana indiscreta está en uno de los departamentos de enfrente tocando un piano. Y se ve claramente. Sí. Sí. Otro que precisamente viene una en donde Woody Allen no dirige, solo actúa, con Casi John algo de Turturro. un gigoló o algo. Sí, Sí, se ve que está simpático. dirigida por John Turturro. Exacto.